Desde chico que tengo una especie de fascinación por los templos. Me parecen lugares mágicos, misteriosos, sobrenaturales, si quisiera decirse. Yo fui educado en la religión católica, ¿no? Entonces, de chico íbamos a la iglesia o a las iglesias y me acuerdo que esa sensación de entrar en una iglesia, ¿no? De pasar por una puerta y sentir como el mundo cambia, ¿no? Cuando uno está dentro de un templo, una iglesia o cualquier otro tipo de templo, ¿no? De cualquier otro culto, generalmente los templos son lugares silenciosos. Hay las imágenes, ¿no? La luz dentro de un templo generalmente es distinta. Y aparte ve personas que dentro de un templo están ahí conectándose con lo sagrado, ¿no? Con lo que está más allá, con Dios, o con alguna otra deidad. Bueno, tengo ese recuerdo, ¿no? Como de entrar a una iglesia y sentir eso y todo eso me fascinaba. Después, conforme fueron pasando los años, me di cuenta que en realidad me fascinan todos los templos. Puede ser una sinagoga o un templo budista, lo que sea. Yo miro y tengo ganas de entrar y tengo ganas de quedarme ahí en silencio, conectándome. El año pasado que fui a Japón, imagínense, Japón es un país que se estima tiene más de 150.000 templos. Son muchos templos. Si uno camina, por ejemplo, por Kioto, en una cuadra cada 200 metros se puede encontrar 2, 3 templos, ¿no? 2 o 3 lugares sagrados donde uno puede ir ahí y vivir un poco como ese pasaje, ¿no? Del mundo de lo real, del ruido, de las preocupaciones, del mundo humano, ¿no? Al mundo espiritual, al mundo de lo sagrado, donde uno se conecta, puede orar, puede reflexionar, puede estar un poco en paz, puede pensar, puede tomar decisiones. Así que nada, imagínense que para mí Japón fue Disneylandia. Había tantos templos que yo me la pasaba la mayor parte del tiempo dentro de ellos. Y obviamente que me escapaba de los templos donde había mucha gente, que ya se han convertido en lugares turísticos, y yo buscaba esos templitos chiquititos en el medio de un bosque donde pueda estar solo conmigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. Y lo que pasa dentro de un templo, esa conexión con lo sagrado, me parece que tiene mucho en común con lo que pasa en el proceso creativo, o con lo que debería pasar en el proceso creativo, o con lo que deberíamos buscar que suceda en lo creativo. Esa conexión con lo sagrado que hace la diferencia. Y hago este podcast hoy porque veo tanta creatividad superficial, tanta creatividad vacía, tanta generación confundida con creatividad, ¿no? Tanto plástico, tanta falta de alma, que digo, bueno, vamos a tratar de encontrarle la vuelta al asunto y de proponer una conversación que tenga que ver con recuperar lo sagrado en el proceso creativo. Y yo creo que lo creativo o el momento creativo bien podría ser un templo. Bien podría tener las características que tienen los grandes templos, grandes y pequeños templos, ¿no? Que usamos los seres humanos para conectarnos con lo sagrado, para conectarnos con aquello que está más allá de lo que podemos ver y tocar, que en definitiva es la fuente de inspiración, ¿no? Es de donde vienen las ideas. Cuando a uno se le ocurre una idea, se conecta con algo que todavía no puede ni ver ni tocar, pero está ahí, en la imaginación, está en la oportunidad. Como ustedes saben, a mí siempre me gusta arrancar por las etimologías, ¿no? Y la etimología de la palabra templo es bien interesante porque viene del latín templum, que significa algo así como un espacio delimitado para observar lo sagrado. Un espacio delimitado para observar lo sagrado. O sea, es un lugar delimitado, ¿no? Donde uno define límites y dice, bueno, aquí se observa lo sagrado. Y aquí afuera no, aquí afuera está todo lo demás. Pero aquí yo me voy a dedicar a observar lo sagrado. ¿No? Esto que les decía hace un ratito, esto que uno siente cuando entra a un templo. Uno siente que en ese lugar el contexto, la luz, el silencio, la paz, la música, lo que sea,
le permiten a uno conectarse con aquello que no puede ver y tocar. ¿Y por qué es necesario delimitar este espacio para lo sagrado? Bueno, hay algo que las neurociencias llaman red neuronal por defecto, ¿sí? Piensen en su cerebro, sus millones y millones de neuronas están conectadas de diversos modos. Hay una red neuronal que se llama la red por defecto, que es una red que se activa cuando no estamos haciendo nada concreto, ¿no? Cuando no estamos resolviendo tareas, cuando no estamos preocupados por algo, cuando no estamos en acción, sino cuando uno está ahí, contemplativo, vagando mentalmente o espiritualmente, o incluso cuando uno está tranquilamente soñando despierto. Esa red neuronal por defecto está directamente vinculado con lo que se conoce como el insight. El insight es esa luz que está en el fondo de la oscuridad y que evoca una idea, ¿sí? Esa red neuronal por defecto está directamente vinculada al sentido del propósito, a la inspiración, a la conciencia sobre nuestra existencia. Cuestiones tan pero tan importantes para el proceso creativo. Digo, no es lo mismo crear algo con insight, paréntesis, con chispa, que sin insight. No es lo mismo crear algo con un fuerte sentido del propósito que sin un sentido del propósito, ¿no? Sin una dirección. No es lo mismo crear algo con una fuerte conciencia de nuestra existencia y de nuestro lugar en el mundo que sin ella. Bueno, el problema es que en este ritmo de vida hiperestimulado que vivimos, la red neuronal por defecto se apaga, vive anulada. Entonces, no tenemos chispa en lo que creamos. Entonces, nos peleamos con el propósito o nos perdemos de nuestro propio camino con mucha frecuencia. Entonces, no damos importancia a nuestra propia existencia. No somos conscientes de lo importante que somos y lo importante que podemos ser, ¿no? Por eso es necesario delimitar un espacio para conectarnos con lo sagrado. Por eso es necesario entrar en un templo. Y no me estoy refiriendo concretamente a un templo católico o evangélico o musulmán o budista. Cada uno tiene una religión, bien por ustedes. Y obviamente esos lugares son lugares muy importantes, ¿no? Para los cultos. Pero acá me refiero al templo simbólico. Al templo que cada uno puede levantar dentro de su estilo de vida para conectarse con lo sagrado, para conectarse con lo creativo, ¿no? Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, y solo sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y para mirar hacia adentro, todos los seres humanos necesitamos un templo. Y lo creativo puede ser un templo, si es abordado con esta perspectiva. Y no solo como un medio para un fin. Y no solo como un recurso para generar algo. Porque como siempre digo en este espacio, la carrera por generar algo, la carrera por producir, ya la perdimos los seres humanos, ya está. Nada de eso va a ser la diferencia. Nada de eso va a ser la diferencia. Lo único que va a sobrevivir, lo único que se va a sostener, lo único que va a trascender, son aquellas cosas que podemos crear con un fuerte propósito, con sentido, con alma, con espíritu, con chispa, con insight. Y todo eso surge si y solo si tenemos un espacio para observar lo sagrado. Dicho de otro modo, un templo. Entonces, yo pienso en mí, ¿no? Y en qué es lo que a mí me ayuda a conectarme con lo sagrado. Y mientras preparaba este episodio me acordaba, cuando era chico, les voy a compartir mi primer recuerdo de haber construido mi propio templo, ¿sí? Cuando era chico, mi casa era muy chiquita, pero en un momento mi papá hizo una remodelación, ¿no? Entonces, de repente, yo dormía con mis dos hermanos y mi papá nos mudó a los dos hermanos varones, a mí y a mi hermano Juan, a una habitación más grande. Y uno de los cambios que hicieron en la casa fue que la mesa grande del comedor, del living, la pusieron en nuestra habitación. Como si fuera un escritorio grande para nosotros dos. Y yo me acuerdo que vi esa mesa vacía e impulsivamente empecé en mi cabeza a decorarla. No la estaba decorando, estaba armando mi propio altar.
Entonces ponía en la mesa las cosas que me importaban, mis muñecos, mis cuadernos, mis libros, un par de parlantitos, un reproductor de Discman, de CDs, los CDs que más me gustaban. Y me acuerdo que esa mesa se había convertido en mi altar, en mi pequeño templo. Yo venía del colegio con muchas ganas de sentarme ahí, contemplar todo eso, jugar con mis juguetes, poner música, escribir en mi cuaderno. Ese era como mi centro de operaciones, ¿no? Y recuerdo que muchos días en los cuales quizás no había tenido un buen día, estaba angustiado por algo, me había peleado con algún amigo, me fue mal en alguna materia del colegio, llegaba a mi casa y llegaba a ese lugar y en ese lugar encontraba paz. Y en ese lugar encontraba un lugar para conectarme con algo más, que me daba mucha energía y me hacía sentir mejor. No dejé de hacerlo nunca eso. Yo el otro día subí un reel de cómo es mi estudio de grabación y si ustedes lo miran es un templo. La iluminación, la decoración, las cosas que hay acá, los cuadros que tengo colgados, ¿sí? Pero no significa que todos tengan que tener un estudio o un taller para lo creativo. Hoy en mi casa también tengo mi templo y es mi pasaplatos. El pasaplatos es esa ventana que tengo entre la cocina y el living comedor, ¿no? Donde... ¿no? Está ahí, hay como una ventana que conecta. Y yo en ese pasaplatos tengo un velador, mi computadora para escribir, generalmente pongo un incienso y unas flores y el libro que estoy leyendo. Entonces me levanto a la mañana y ese es mi templo. Ahí me conecto con lo sagrado. Ahí no está el celular. Ahí generalmente hay libros muy muy viejos, libros que me resultan muy misteriosos, libros que me gusta leer cuando apenas me levanto o antes de irme a dormir. Y suceden ahí porque quizás a la noche termino de lavar los platos, la nena ya se va a dormir, Jessie ya está en sus cosas y yo me quedo ahí en el pasaplatos, en mi pequeño templo, conectándome con lo sagrado, conectándome con lo que está un poco más allá. Y eso es lo primero que te quiero transmitir, que vos en tu casa o en tu taller o en el espacio que más habites, podés delimitar ese terreno invisible que va a ser tu templo. Acordate, templo significa un espacio delimitado para conectarse con lo sagrado. Bueno, mira tu casa, mira tu taller, mira tu estudio y decir, bueno, dentro de todo este espacio, ¿cuál es el espacio que yo voy a que me facilita a mí conectarme con lo sagrado? ¿Cuál es ese espacio? Una vieja amiga, su templo, me había contado que era el baño, ¿no? Y ella componía en el baño. ¿Por qué? Porque entraba ahí adentro, se encerraba, oscuridad. Generalmente los baños tienen ahí como un sonido particular y a ella le inspiraba mucho eso. Conocí personas que grababan sus podcasts dentro del closet, dentro del armario, porque se sentían a gusto, más allá del sonido, se sentían a gusto, protegidos dentro de ese útero de tela. Bueno, ¿cuál es ese rincón de tu casa en el cual vos podés delimitar lo sagrado? Decir, bueno, este rinconcito, aquí va a suceder lo sagrado, ¿sí? Y en ese rinconcito uno puede crear un pequeño altar con objetos que te recuerden quién sos y para qué estás. Yo los llamo objetos de altísima carga simbólica. Altísima carga simbólica. Yo tengo acá en la entrada del estudio una ramita pegada arriba de la puerta, que si vos la ves, es una ramita común y corriente de un árbol, ¿sí? Pero que no es una ramita común y corriente. Es una ramita que cayó del árbol que está en la puerta de Abbey Road, allá en Londres, el estudio donde grabaron los Beatles y donde grabaron tantas otras grandes bandas, ¿no? Y yo dije, cuando estuve allí, dije, yo necesito esta ramita porque tiene una carga simbólica enorme para mí. Y si hoy entran ustedes a mi estudio, van a ver que ahí arriba de la puerta hay una ramita del árbol que está en la puerta de Abbey Road. Vaya si me conecta eso con lo misterioso. Vaya si me conecta eso con lo sagrado para mí. Ahora de Japón me traje 2 ramitas más del bosque de bambú de Kioto, que voy a ver dónde las pego, a dónde las tengo por ahí. Digo, pero una vez que uno delimita ese espacio sagrado, bueno, asegúrense de tener 2 o 3 objetos de alta carga simbólica. Me encantaría que me cuenten en los comentarios si tienen algunos de esos. Pero bueno, como todo momento especial, ¿sí? Y esto quienes hayan hecho coaching creativo con nosotros lo saben, todo momento especial requiere una entrada y una salida. Uno no vive eternamente en un momento especial. Uno no vive eternamente dentro de un templo, ¿no? Uno no vive eternamente dentro de estado de flow, por ejemplo. Hay algo que me permite entrar al templo y hay algo que me dice ya es momento de salir, ¿sí? Entonces,
por lo menos ayúdate con lo que vamos a llamar un ritual de entrada. Algo que te permita entrar en ese lugar, ¿sí? Que te recuerde que ese lugar es especial para vos y que te facilite la posibilidad de conectarte con ese proceso creativo. Por ejemplo, pueden ser cosas bien sencillas, pero uno podría tomar la tarea de decir, bueno, estoy leyendo tal libro y voy a usar cada capítulo como fuente de inspiración para aquello que estoy creando. Entonces, está creando algo inspirado en los capítulos de un libro. Fantástico. El libro siempre visible, abierto en el próximo capítulo, ¿no? Entonces vos lo mirás y dices, acá está la tarea. Esto es lo que me facilita conectarme con la creatividad, ¿sí? O puede ser cualquier otra cosa. Yo antes de ponerme a dar talleres, ¿no? a dar una clase acá en Gaiki, tengo todo un ritual acá en el estudio que involucra cambiarme la ropa, que involucra aromatizar el espacio, que involucra bajar las luces, que involucra hacer determinados ejercicios físicos que me ayudan como a enraizarme. Todo eso me toma 5 minutos y es mi manera de entrar en el templo. Entonces, fíjate si podés diseñar, ¿no? Un ritual de entrada, algo que te ayude a abrirle la puerta a la creatividad. Muchos creativos de la historia usaron la caminata como ritual de entrada. Antes de ponerse a hacer algo, salían a caminar un poquito, una vuelta a manzana, 10 minutos, 15 minutos. Bueno, quizás en tu caso es hacer una meditación. Quizás en tu caso es escribir. Quizás en tu caso es hacer un garabato. Quizás en tu caso es hacer una rutina de yoga. Pero un templo sin un ritual de entrada, difícil que te ofrezca ese espacio que necesitas. ¿Sí? Otra de las cosas, cuando uno construye su templo, en su casa, en su estudio, donde sea, atención a lo que se llama el clima sensorial. El clima sensorial es todo aquello que estimula tus sentidos. Yo ahora estoy grabando acá, el lugar está aromatizado con sahumerios, tengo las luces bajas, estoy descalzo, mis pies están en contacto con el suelo y todo eso me ayuda de alguna manera a conectarme con ese flow que me permite expresarme. Si ustedes van a mi casa, en mi casa donde vivimos con mi familia, prácticamente no usamos luces generales, ¿no? Las del techo no. Hay veladores por todos lados. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho manejar los climas, ¿no? Y a veces estamos más en el living y hay 2 o 3 veladores en el living, o en el balcón, o en las habitaciones, o en la cocina. Tengo 2 veladores también. Vamos todo el tiempo jugando con las luces. Porque nos ayuda como a generar los climas que nos permiten conectarnos y vivir momentos un poco más profundos. Y finalmente, otra cosa que uno puede hacer para construir su propio templo es también tener en cuenta el tiempo, no solo el espacio. Digo, un templo es espacio, ¿no? Que uno delimita, pero también es un momento. Entonces, para entrar al templo, uno tiene que encontrar tiempo en su agenda. No puede quedar supeditado al cuando tengo ganas o me siento inspirado. ¿Sí? Hay muchas religiones que dicen, bueno, el sábado se va al templo, o el domingo se va al templo, o el miércoles, depende del culto. Bueno, lo creativo también requiere un poquito de esa disciplina. Sábado a la mañana se entra al templo a crear, ¿sí? O viernes a la noche, o cada uno tiene que encontrar ese tiempo en el cual, bueno, puede a veces incluso obligarse a entrar en contacto con lo sagrado. Porque sin esa disciplina, por más que tengas un templo, te queda de decoración, te lo puedo asegurar. Te queda de decoración. Déjenme que tome un vasito de agua que hablé un montón. Y entonces uno entra al templo, ¿no? Y algo que descubrí, bueno, sí, lo descubrí porque en realidad lo leí hace unas semanas que empecé a leer un libro que se llama 8 millones de caminos hacia la felicidad, en español, pero lamentablemente no está en español el libro todavía, se llama 8 Million Ways to Happiness. No me acuerdo la autora, es una japonesa, pero si lo googlean aparece inmediatamente. Es una mujer que estudia la historia cultural del Japón con las religiones y la espiritualidad, sobre todo. No tanto con las religiones, sino con la espiritualidad. Entonces, como parte de sus estudios, fue a recorrer y a investigar y a buscar templos. Y una de las cosas que ella dice en este libro, que le pasó a ella y que yo siento que me pasa a mí cuando entro a un templo, es que cuando uno entra a un templo, no es que el templo le ofrece algo a uno, sino que en el templo uno encuentra lo que al templo lleva. Dicho de otro modo,
El templo muchas veces es un espacio vacío, silencioso y pacífico que nos ayuda a nosotros a reconocer lo que tenemos. Cuando uno habla de conectarse con lo sagrado, conectarse con lo que está más allá, con frecuencia es aquello que uno tiene adentro y que no lo puede encontrar o que no lo puede percibir o que no lo puede revelar a través de su creatividad porque su red neuronal por defecto está apagada, porque no tiene ocio, porque no tiene momentos de contemplación, porque no tiene momentos de reflexión, porque no está en paz. Y si uno no tiene todo eso, sus ideas son chatas, son chabacanas, son superficiales, no hacen la diferencia. Las grandes ideas, las ideas que cambian las cosas, las ideas disruptivas, pero que no son magnánimas, a veces son simplemente disruptivas para nosotros, pero las ideas que cambian surgen de lugares muy pero muy profundos y muy sagrados de nosotros. ¿Entienden? Entonces, uno entra al templo y no es que el templo lo inspira y le da ideas y le resuelve la vida. No, en el templo uno encuentra lo que al templo lleva. En el templo uno encuentra lo que al templo lleva. Y si uno entra con preguntas, bueno, probablemente salga con curiosidad. Y si uno entra con gratitud, probablemente salga con un poco más de calma. Y si uno entra ansioso y con prisa, probablemente salga con más prisa si no se abre al momento. ¿Sí? Y si uno entra con expectativas de milagros, de grandes ideas, quizás se frustre. Pero si entra con simple presencia, con simple predisposición a estar ahí, a estar en silencio, a contemplar, a hacer, a intentar, a crear, sin pretensiones, con amor por lo que uno hace, probablemente algo pase. Más que probablemente que algo pase. ¿Sí? La autora Clarice Lispector dice: es en el instante de mayor silencio donde la vida grita más fuerte. Bueno, la voy a parafrasear. Es en el instante de mayor silencio donde la creatividad grita más fuerte. No se puede ser creativos en un mundo ruidoso. Se puede ser productivo, se puede ser generativo, se puede ser resolutivo, todo eso sí. Pero no se puede ser creativo en un mundo ruidoso. Y hoy estoy acá para poner eso en la mesa, poner eso en valor. Yo sé que mi audiencia es mayoritariamente una audiencia de creadores, de gente que quiere hacer, que tiene ideas, que siente y que siente que puede cambiar las cosas. Bueno, ojo, porque si te falta creatividad, te faltan ideas, te falta inspiración o te estás peleando con lo que te gusta hacer, probablemente sea porque te falten horas en el templo. Te falten horas en el templo. ¿Sí? Voy a citar a un grande, uno que sabía mucho más que todos nosotros juntos de todo esto, que es Jesús. ¿Sí? Jesús en algún momento miró para el lado, lo vio a Pedro y le dijo: tú eres Pedro, la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dicen, ¿no?, que en las escrituras, en la Biblia. Pedro simbólicamente fue la roca de algo que después se convirtió en algo muchísimo más grande, ¿no? Pedro se mandó un montón, ¿eh? Si ustedes leen la historia, hasta que Pedro logró edificar la iglesia o hacerla crecer, se mandó unas cuantas. Y su historia fue bastante trágica también. Pero ¿qué quiero decir con esto? Jesús dijo: esta es la roca, sobre esto voy a construir todo lo que quiero construir. Entonces, este episodio se llama Sobre esta roca. ¿Por qué? Porque si uno no sabe sobre qué quiere construir o para qué quiere construir, por más que arme un templo, es poco probable que pase algo. ¿Cuál es tu roca? ¿Cuál es ese gran sueño? ¿Cuál es ese gran dolor? ¿Cuál es ese lugar en el mundo que vos decís: bueno, acá planto bandera, esta es la roca y de acá no me muevo? Y acá construyo y construyo y construyo y construyo. Creo que cada creativo necesita encontrar esa roca y decidir que desde esa roca quiere construir. Puede ser el propósito, puede ser el sentido, puede ser un sueño, puede ser un para qué, puede ser un dolor, puede ser una aspiración, lo que quieras. Pero tenés que tomar la decisión de cuál es tu roca. Y una vez que la escogiste, ok,
Delimita ese espacio para conectarte con lo sagrado y déjate fluir. Porque en definitiva, crear se trata de eso. De decidir algo, de conectarse con lo que está más allá y de dejarse fluir, dejarse llevar por eso. Dejarse llevar por eso. Vaya hacia algo que necesitamos las personas en el siglo XXI, el siglo pretencioso llamo yo. Dejarnos llevar por algo. ¿Sí? Bueno. Quiero que sepas que para mí haber grabado este episodio de algún modo también fue como haber entrado en mi propio templo. Y te agradezco que hayas compartido este momento conmigo. Te deseo que mires a tu alrededor y que inmediatamente puedas identificar un rincón que vos quieras convertir en un espacio sagrado para conectarte con aquello que está más allá de vos. Te puedo asegurar que abordar lo creativo con una mirada más espiritual, con una conciencia de la trascendencia, con una conciencia de la propia existencia, no solo enriquece el proceso, sino que muchas veces lo salva de todos los boicots a los cuales nuestra mente lo somete en el proceso de crear algo. Yo creo que a la mente no se le gana con la mente, se le gana con el corazón o con el espíritu. Y un buen modo de darle espacio al corazón y al espíritu de hacer y de salvarnos es justamente darles el espacio. Construir un templo. Un tema que me fascina y que siento muy necesario, sobre todo en estos tiempos de creatividad plástica. Así que vamos a volver a esto, ¿sí? De la visión, una visión más trascendente de lo creativo, ¿sí? Bueno, ¿qué se viene en el laboratorio? Ya estamos armando el equipo para la primera edición del año de Coaching Creativo, ¿sí? La primera edición del año es una nueva edición de Coaching Creativo porque estamos reformulando prácticamente todo el programa. Es un nuevo Coaching Creativo. Los tiempos cambian, las herramientas también, las demandas también. Nosotros aprendemos nuevas cosas. Así que estamos trabajando en un nuevo Coaching Creativo que no lo vamos a llamar B2 ni nada de eso. Es un nuevo Coaching Creativo, básicamente. Y ya estamos armando el equipo, se están sumando ahí en gaiki.org/coaching-creativo. Si te sumás ahora desde Argentina, podés hacer pagos en cuotas con Mercado Pago. Hay 3, 6 cuotas, 12 cuotas. Algunos bancos ofrecen cuotas sin interés. También podés hacer pagos parciales vía transferencia. Y si te estás sumando desde cualquier otra parte del mundo, podés hacer 2 pagos parciales. Uno ahora en enero y otro pago en febrero. Entonces ya arranca Coaching Creativo en marzo y vos ya estás con la billetera mucho más holgada para poder seguir adelante. Como siempre, es un gustazo estar construyendo la red de facilitadores de la creatividad más grande del mundo, 16 ediciones completas, más de 1500 facilitadores de la creatividad en 40 países, una comunidad que sigue creciendo y con la cual estamos creando cosas. Ya estamos empezando a tramar el Día de la Creatividad, que lo vamos a festejar a lo grande de manera presencial y virtual, y bueno, y muchas cosas más. Así que si tenés ganas de iniciar un nuevo capítulo en tu vida, si te ves facilitando espacios creativos, trabajando con empresas, con equipos, con creativos, con artistas, si te gusta todo este mundo de la creatividad, súmate a Coaching Creativo, edición número 17. Toda la info está en gaiki.org/coaching-creativo. Me están consultando por mis mentorías. Las mentorías individuales las sigo dando durante el mes de enero. Y las mentorías en comunicación, este mes ya no tengo más cupos. En febrero voy a tomarme unas pequeñas vacaciones y retomo con todo en marzo. Así que si querés que tengamos algún encuentro, te puedo ayudar en el desarrollo de tu idea, proyecto o emprendimiento, en el transcurso del mes podemos hacerlo. gaiki.org/mentorías, ahí está toda la info. Como siempre te recuerdo que te puedes bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/elcamino. Espero que lo disfrutes muchísimo y si este episodio te dejó alguna idea, te conectó con lo espiritual en tu proceso creativo, hacémelo saber. Soy @FacundoArena en Instagram, @GaikiORG, el perfil del laboratorio, o en los comentarios del audio en YouTube, o en los comentarios de Spotify. Leo todo siempre. No puedo responder todo porque son muchos, pero sabé que leo absolutamente todo. Todo me llega, todo me inspira y todo me da energía para seguir actualizando este espacio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.